Empezamos con el realismo literario. Este movimiento literario aparece en la segunda mitad del siglo XIX, como consecuencia de las circunstancias sociales de la época, la consolidación de la burguesía como clase dominante, la industrialización, el crecimiento urbano y la aparición del proletariado. El realismo literario español es la corriente literaria surgida en España a mediados del siglo XIX debido al desarrollo de la vida política y social que vivió el país europeo en ese entonces. Fue prácticamente lo que se resultó tras la culminación de la corriente del romanticismo literario. Luego vino el naturalismo. Este es un movimiento literario que tuvo lugar aproximadamente a finales del siglo XIX, a partir de 1880 y a mediados del siglo XX, fundamentalmente hasta 1940. Desde Francia, el naturalismo se extendió a Alemania e Italia. El naturalismo en España, el naturalismo se introdujo hacia el 1882 en medio de una fuerte polémica hacia 1890. El naturalismo fue diluyéndose, lo que no impidió que Vicente Blasco Ibáñez siguiera escribiendo con éxito novelas naturalistas a lo largo de las dos primeras décadas del siglo XX. Algo más filosófico, el naturalismo es un sistema filosófico que destaca a la naturaleza como el primer principio de la realidad, y la corriente naturalista sostiene que la naturaleza está formada por la primera totalidad de las realidades físicas y existentes y por lo tanto es el origen único y absoluto de lo real. Así como el realismo fue un movimiento artístico y literario cuyo propósito fue la representación objetiva de la realidad basada en la observación de los aspectos cotidianos que brinda la vida de la época. Y esto da a seguir todo. Benito Pérez Galdós es uno de los principales autores del realismo en España y candidato al Premio Nobel de Literatura en 1912. Tuvo un gran éxito al escribir numerosas novelas. Su narrativa se puede dividir en dos grupos. El primer grupo, Episodios Nacionales, 50 novelas cortas donde trata de novelar la historia del siglo XIX español. Segundo grupo, las novelas, donde tienen varias etapas. La primera etapa, novelas de la primera época. Novelas donde manifiesta su ideario político, donde destaca Doña Perfecta. La segunda etapa, novelas contemporáneas. Una crítica imparcial a la realidad urbana y sus diferentes clases sociales. Destaca Fortunata y Jacinta. Y en la tercera etapa, novelas espiritualistas, donde tiñen los valores como el amor o la caridad para aliviar los rigores de la marginalidad y la pobreza. La narrativa de Benito Pérez Galdós tiene distintas características, como son los temas que son temas sociales, personajes que van ganando profundidad psicológica y estilo, su característica agilidad y expresivo manejo de la lengua. Leopoldo Alas Clarín escribió tan solo 2 novelas, Su único hijo y La regenta. El subgénero literario que más cultivó fue el del cuento. En la obra La regenta, principal título de la narrativa realista del siglo XIX, retrata la sociedad provinciana de Vetusta. Se centra en la figura de Ana Ozores, una joven casada que se debate entre una religiosidad extrema y el amor sensual. La novela gira en torno al tema del adulterio, frecuente en la literatura del momento, y al problema de conciencia que se produce en el interior de la protagonista. Como personajes podemos encontrar a Ana Ozores, la regenta, hija de un aristócrata; Don Fermín de Paz, el magistral, un hombre ambicioso que trata de acaparar poder aprovechando las estructuras de la iglesia; y Álvaro Mesías, seductor superficial que enamora a Ana Ozores, pero es incapaz de amarla de manera sincera. En los cuentos suelen diferenciarse 2 bloques, uno de los relatos críticos y burlescos y otro bloque, narraciones que manifiestan su sensibilidad hacia los más desfavorecidos. Otro narrador realista como Juan Valera, que creó relatos estéticamente bellos, las obras con finales felices donde el tema predominante era el amor, que siempre vence a los obstáculos. Describe escenarios andaluces donde no se retratan los problemas sociales, acercándose a la prosa costumbrista, pero sí vincula el análisis psicológico de sus protagonistas. José María de Perada, un realista conservador con los valores más auténticos de la comunidad, conservados en el mundo rural. Obras de novelas regionales, donde documenta las tradicionales locales de determinados lugares. Destaca por la claridad de sus descripciones tanto los paisajes de Cantabria como de sus personajes típicos. Vicente Blasco Ibáñez, representante del naturalismo español, escribió novelas regionales de corte costumbrista de Valencia. Cultivó la novela social próxima al naturalismo. Fue reconocido por su obra Los 4 jinetes del Apocalipsis, una novela histórica sobre la Primera Guerra Mundial.
Emilia Pardo Bazán, difusora del naturalismo español, toma algunas técnicas narrativas y refleja realidades marginales. Escribió un artículo de la reflexión del naturalismo, relatando un mundo rural con su sordidez y sus supersticiones. Crea cuentos y uno de sus títulos más conocidos es la novela de la Tribuna. Poesía realista. Segunda mitad del siglo XIX, con obras líricas por los poetas postrománticos Vega y Rosalía de Castro. El objetivo de reflejar la realidad social contemporánea tuvo poco eco en el género lírico. Los más destacados, Ramón de Campoamor, con poemas escépticos, sencillos y claros, y Gaspar Núñez de Arce, versos grandilocuentes con sus preocupaciones cívicas. Teatro realista, temas contemporáneos, con un tono más sosegado y cierta intención moralizante. La alta comedia, varios como Galdo convierten en el teatro algunas de sus novelas, centrando en la conciencia individual del personaje. Dramaturgos importantes, Manuel Tamayo Baus y José de Echegaray.